Comentarios al análisis del padre Joseph Marian sobre la conveniencia o no de asistir a la misa en los tiempos actuales de gran apostasía. Dejé de comulgar en la mano a partir del año 2010 y empecé a comulgar de rodillas, y aunque no hubiera reclinatorio, por supuesto, y la primera vez que lo hice encontré un trozo de hostia consagrada en el suelo y lo tuve que recoger, obviamente. El sacerdote y yo nos miramos con cara de asombro diciendo hay que ver. Pero es que, claro, con la comunión en la mano siempre quedan partículas en la mano, y ya ahora incluso ¿cómo le vas a decir a los sacerdotes? Pongan bandeja, pero si dan la comunión en la mano. Realmente la comunión en la mano es gravísima y ha hecho muchísimo daño, ha sido una gran victoria de los enemigos de la Iglesia. No se debería, yo si fuera sacerdote no daría la comunión en la mano, me negaría en rotundo. Diría, lo siento. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Vamos a comentar las declaraciones que hizo, las enseñanzas, las reflexiones y análisis del padre Joseph Marian, en las cuales él respondía a esa inquietud de tantísima gente. ¿Hemos de ir o no hemos de ir a misa en las circunstancias actuales? Bueno, él en general vino a decir que sí, solo que había que analizar bien las cosas y entender la situación, la actitud con la que ir correcta, etc. Yo solamente quiero hacer unas matizaciones a lo que él dijo, aparte de lo que él dijo. Él decía, la Iglesia está muerta. Bueno, la Iglesia es un poco exagerado decir eso, es una forma metafórica de hablar, obviamente. La Iglesia nunca va a poder, con la Iglesia, nuestro enemigo simplemente va a poder con las estructuras, eso sí, va a poder con el Vaticano, va a poder con el oficialismo, todo eso sí. Pero allá donde haya un hombre, una mujer que sean fieles a Dios, pues la Iglesia estará viva. Eso solamente Dios puede saber quiénes son los sacerdotes fieles, los seglares fieles y demás. Luego, más cosas que él decía. Estamos de acuerdo en sus palabras de que la misa es válida siempre que se digan las palabras de la consagración correctamente, que es lo fundamental. Y que tampoco es obstáculo que se nombre al falso papa, como decía él, correctísimo, totalmente de acuerdo. Entonces, esto de que porque se nombre al falso papa ya no hay que ir, en absoluto, hay que ir. Hay que animar a la gente a que no se autoengañe, a que no se acomode a lo fácil que es no ir porque no me gusta, porque esto, por lo de más allá. Obviamente no nos gustan cómo están las cosas, pero más mérito tiene ir allí en expiación. Pero obviamente hay que tener en cuenta algunas más de las cosas que él ha dicho. Él dice, ojo, no hay que ir a una misa de un sacerdote que se haya puesto esto que está tan de moda y que ha promovido tanto Bergoglio, ese acto de amor, entre comillas, falso acto de amor, todo lo contrario. Pues hijo mío, si no vas a esas misas, ¿a cuál vas a ir? No hay que poner como condición eso, que el sacerdote no se haya metido eso en el cuerpo, porque entonces no podrás ir prácticamente a ninguna. Hay muy pocos que no hayan picado el anzuelo. La inmensa mayoría de los sacerdotes han picado el anzuelo. Entonces, eso no es razón para no ir, en absoluto, en total discrepancia con el padre Joseph Marian. Y luego tampoco ir a una misa que el sacerdote obliga a comulgar en la mano, en absoluto de acuerdo. Lo que hay que hacer es insistir en que no tiene derecho a negártela. Usted tiene todo el derecho a comulgar en la boca y de rodillas. Y si no quiere, pues entonces usted le insiste al sacerdote y hace comunión espiritual. Porque es cierto que no se debe comulgar en la mano, pero de ahí a decir que el que comulga en la mano se va a condenar, hombre, yo, en mi opinión, eso me parece una exageración. Sé que hay gente que dice que sí, porque es un sacrilegio, entonces tal. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, por permitir, en contra de su voluntad, pero por permitir la comunión en la mano, son unos sacrílegos, han promovido el sacrilegio. Bueno, eso yo creo que es exagerado, sinceramente. Sé que mucha gente se me va a echar encima, pero bueno, que hagan lo que quieran. Aquí tenemos que ser honestos y decir lo que pensamos.
Obviamente estoy en contra de la comunión en la mano. Yo, gracias a Dios, cambié, dejé de comulgar en la mano a partir del 2010, que yo alternaba una forma y otra, y gracias a Polonia yo cambié. Dejé de comulgar en la mano a partir del año 2010 y empecé a comulgar de rodillas, y aunque no hubiera reclinatorio, por supuesto, y la primera vez que lo hice encontré un trozo de hostia consagrada en el suelo y lo tuve que recoger, obviamente. El sacerdote y yo nos miramos con cara de asombro, diciendo hay que ver. Pero es que, claro, con la comunión en la mano siempre quedan partículas en la mano, y ya ahora, incluso, ¿cómo le vas a decir a los sacerdotes? Pongan bandeja, pero si dan la comunión en la mano. Realmente la comunión en la mano es gravísima y ha hecho muchísimo daño, ha sido una gran victoria de los enemigos de la Iglesia. No se debería, yo si fuera sacerdote no daría la comunión en la mano, me negaría en rotundo. Diría, lo siento, pero yo no doy la comunión en la mano. Pero claro, de ahí yo a decir que no puedo juzgar, los casos, solamente Dios lo sabe, pero decir que todas las veces de los que dan la comunión en la mano y lo reciben es un sacrilegio, yo no lo digo, lo afirmo así. En fin. Él dice que no se vaya a las misas con los sacerdotes que se hayan metido en el cuerpo lo que Bergoglio pregona y promueve tanto, ni que den la comunión en la mano. No estoy de acuerdo ahí con el padre Joseph Marian. Dice, ni que esté predicando la falsa doctrina del falso papa. Bueno, claro, eso sí que es peligrosísimo, ¿no? El que te intoxiques con esas herejías y demás. Entonces, claro, hay que vigilar que el sacerdote no sea muy bergogliano. Eso es lo principal y lo va a explicar ahora Agustín Aranda, que le he pedido su opinión. Vamos a escuchar una opinión de Agustín Aranda sobre el audio del padre Joseph Marian. ¿Y qué más cosas dijo que yo quiera comentar el padre Joseph Marian? Dice, si el celebrante celebra mal con pecados, eso pasa al que escucha la misa. Hombre, yo creo que eso tampoco tiene por qué ser así, no estoy de acuerdo con eso. Gente que se va al infierno por asistir a esas misas, dice también. Yo me parece eso exagerado. Yo creo que Dios no está para coger a la gente, para ver en qué falla y tal, y sobre todo si tienen buena fe, buscan la verdad, tratan de formarse, son gente honesta, honrada y tratan de amar a Dios. Dios no está para condenar a la gente así. Dios lo que quiere es que nos salvemos. No podemos tener un espíritu laxo, pero tampoco podemos caer en los escrúpulos. Y hay que tener cuidado que estas palabras de este sacerdote no conduzcan a la gente a los escrúpulos, porque los escrúpulos son muy peligrosos. Pensar que todo es pecado, que me voy a condenar, que tal, que cual, que estar con miedo, con todo, no. Dios no quiere que tengamos miedo. Dios lo que quiere es que amemos de verdad, que le amemos con un corazón honesto y sincero. Y esto es lo principal. Hay gente que se confiesa, pero se confiesa como de cualquier forma, para cubrir el expediente, como si pudiera engañar a Dios, y se creen más santos que nadie, y eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es la honestidad de corazón. Esto es lo fundamental. Sí es cierto lo que dice el padre Joseph Marian, que a cada alma Dios le da un camino en la Iglesia, y esto es lo que cada uno tiene que buscar, cuál es tu vocación, y ser honesto y buscar realmente la voluntad de Dios. Luego dice, no es fácil salvarse en la Iglesia porque hay muchas cosas que llevan a la condenación o llevan al purgatorio y que impiden la salvación. Él se está refiriendo a la Iglesia que está usurpada por la falsa Iglesia, que está impregnando toda la Iglesia con su falsa doctrina, con sus cosas que te confunden, que te desvían, que no te ayudan a vivir la fe, ni la misa, etc. Pero bueno, eso es lo que hay que saber discernir. Luego acaba diciendo, si están obedeciendo al que está destruyendo la Iglesia, ¿cómo estamos? ¿Qué entienden que es la Iglesia y para qué la constituyó Cristo? ¿Para obedecer a un anticristo? Obviamente que no. Obviamente que no. Por eso es muy importante la magna cuestión, quién es el verdadero Papa, darnos cuenta que Bergoglio está liderando a la Iglesia como yo dije el otro día, un ejemplo, como un conductor terrorista que se ha subido a un autobús echando a un lado al verdadero conductor y está llevando a la gente a un precipicio donde van a caer todos a un abismo. Esto es lo que ahí la gente tendría que darse cuenta, la identidad de Bergoglio y de sus falsas enseñanzas y del peligro que tiene el seguirle, el obedecerle a él y a los obispos que le obedecen a él. Pero estamos en la gran apostasía y es lo que tiene. Bueno, vamos ya a escuchar a Agustín Aranda
y cuáles son sus opiniones sobre este sacerdote, sobre lo que dijo en esa pregunta de si debemos o no asistir a la misa. ¿Debemos asistir a la misa en las circunstancias actuales? Agustín Aranda opina comentando el audio del padre Joseph Mariam. He visualizado por segunda vez el vídeo del padre Joseph Mariam sobre si se debe o no se debe acudir a una misa en la que se consagre una cum Bergoglio. Vamos a ver, en primer lugar, si se cumplen las 4 condiciones y hay consagración, por supuesto. Los que piensan que son unos herejes o que esa misa es sacrílega están muy equivocados, muy equivocados. Eso lo primero que quería dejar claro. La primera vez que yo vi el vídeo del padre Joseph Mariam, pensé que rozaba, me pareció correcto, pero pensé que rozaba el donatismo, que es una herejía, que consiste en creer que la validez de los sacramentos depende de la santidad del sacerdote. Bueno, la segunda vez que lo escuché me reafirmé en que, por supuesto, no es donatista, este sacerdote Joseph Mariam, pero sí vamos a aclarar alguna cosa para que no haya malos entendidos. A mí me ha gustado mucho el vídeo. ¿Por qué? Porque es un vídeo muy profundo, pero hay que saber interpretarlo, porque si no, enseguida empezamos a rasgarnos las vestiduras y a malinterpretarlo y a pensar que crea confusión. No, vamos a ver. Me ha gustado mucho que él distingue entre el espíritu de la Iglesia y el espíritu bueno, pues de cada fiel, ¿no? Esta iglesia actual, oficial de Bergoglio, está agotada. No da más de sí. O sea, lo único que puede dar son los sacramentos, que es lo más valioso, pero nada más. A ver, no puede dar una pastoral válida, ni acompañar al que sufre, ni rescatar a la oveja perdida. Observa que estoy usando términos muy bergoglianos, que son términos muy buenos. Lo que pasa es que Bergoglio lo ha prostituido hasta tal punto que ya, pues claro, no se puede hablar de pastoral, ni de acompañamiento, ni nada, porque lo que hace la iglesia de Bergoglio es que lo dice pero no lo hace, al revés, pierde más a la oveja, la termina de rematar y la abandona y la tira por el barranco y la entrega a los lobos. Pero esta iglesia de Bergoglio, que sería como una especie de cáscara vacía del Espíritu Santo en sí misma, en su espíritu, sí todavía puede administrar los sacramentos. Lo único que va a caer, perdón, lo último que va a caer, o lo único que permanece todavía, son los sacramentos. Por tanto, todavía el Señor se sigue haciendo presente. Cuando yo ya no esté presente, primero yo creo que habrá un cisma y luego una persecución directa del anticristo. Entonces ya no, pero de momento sí, y eso es lo principal. ¿Por qué está agotada? Bueno, porque está capitaneada por un enemigo de la Iglesia. Entonces el Espíritu Santo en la institución no puede habitar, pero el Espíritu Santo sí está en los sacramentos, sí dentro del interior de cada fiel que esté en gracia de Dios. Estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo. Así que, mira, otra cosa, a ver, que yo te quería decir sobre el vídeo este. El padre abunda en que mucho cuidado con unirse o con ir de cualquier manera a estas misas celebradas por un sacerdote que no esté en gracia, un sacerdote bergogliano. Bien. Sí, efectivamente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que haya consagración. Es decir, el fiel, como estamos ya tan cerquita de que no haya, porque ya se roza la irreverencia más absoluta, pero todavía hay. Lo primero que tenemos que distinguir, el fiel, es que haya consagración. Punto número 1. O la hay o no la hay. Si se dan las 4 condiciones, ministro ordenado, palabras, intención y la materia, la especie eucarística, entonces sí la hay. A partir de ahí, si hay consagración se puede ir a la misa, por supuesto, solo faltaba que encima de que bastante difícil nos lo están poniendo encima todavía no, nosotros nos caigamos del cartel antes de tiempo. Pero sí es verdad que una vez que ya sabemos que sí hay consagración, luego tenemos que seguir viendo. El fiel lo que tiene que ver es cuál es el grado de adhesión del cura que oficia a Bergoglio, a la falsa iglesia. A ver, ¿y eso cómo se ve? Bueno, pues se ve en la homilía. Por ejemplo, si tira mucho de las falsas enseñanzas de Bergoglio con las encíclicas, malísimo. O también cómo es la liturgia, como sea una liturgia pandémica o plandémica, también mal asunto. Entonces, lo ideal es ir a una misa que sea lo más sana, lo más respetuosa, lo más solemne posible.
porque en nuestro Señor es verdad que el Calvario es el mismo, es la misa más bella del mundo y es la más irreverente. Pero si yo esto lo aprendí de nuestro amigo Mauricio, es como si el Señor sufriera más. Cuanto peor es la misa, cuanto más liturgia falsa se introduce, o guitarreo, o gel, o la mascarilla, o la comunión en la mano, al pie, al paso, sin reclinatorios, o si el cura se convierte en una especie de showman allí y hace preguntas, bueno, claro que el Señor sufre, porque se está haciendo una payasada de su sacrificio redentor único. Entonces, lo que hay que hacer, si el fiel no tiene más remedio, esto es lo de siempre, a ver, que vaya a un sacerdote lo más sano en la doctrina posible. Y si solamente tiene la posibilidad de ir a uno que es muy bergogliano, pues tenemos que ser conscientes de que más todavía, que ahí sí me gusta mucho lo que dice el padre Joseph Marian, tenemos que corredimir con Cristo. Más todavía, o sea, siempre hay que hacerlo, pero tendremos que ir más como almas víctimas. Porque si vamos de cualquier manera a una misa que ya de por sí es una ofensa, hombre, yo no digo que se condene el que vaya así, porque si tiene claro que no se une a Bergoglio. Yo, por ejemplo, cuando se nombra después de la consagración a Bergoglio, yo me santiguo y me uno espiritualmente a Benedicto. Eso es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es pues lo que dice la Virgen: sacrificio, penitencia, humillación y corredimir con Cristo. Esta es la época ya en la que la Iglesia está entrando en su pasión, así que cuanto menos estemos en la línea de estos curas oficialistas que van por un pésimo camino, van camino si no cambian de la condenación, por supuesto, porque claro que ese cura que realmente esté en línea con Bergoglio está en pecado, sí, hombre, porque si está en línea con Bergoglio y no lo denuncia, se estará sumando a todas las herejías, blasfemias e imposturas de Bergoglio. Pero no por eso se traslada al fiel. Es como si el fiel está en pecado mortal, el sacerdote lo que tiene que hacer es, o sea, su labor termina en ver que no esté allí en bañador y haciendo ruido en la iglesia, en cuyo caso habrá que expulsarlo, pero no puede saber si realmente alguien va a comulgar, como tanta gente desgraciadamente hace, en pecado mortal. Es decir, el cura tiene que vigilar porque los fieles cumplan unos mínimos de presencia y el fiel lo mismo. No podemos encargarle al fiel que él sepa el grado de pecado del cura, sino que observe el grado de bergoglianismo, que no es lo mismo. Eso es lo que yo quiero aclarar de este vídeo. Y bueno, pues nada más. En definitiva, lo que tenemos que hacer, los que vayamos a unas misas bergoglianas plandémicas, porque muchas tienen un ramalazo de uno y de otro, claro, normal, es suplir, ir limpios, comulgar con total fe, esperanza y caridad, y de rodillas, unirse a Benedicto. Y mientras el Señor se sigue haciendo presente, tenemos que comulgar, por supuesto. Así que vamos a no confundir una cosa con otra, a quedarnos con lo positivo del vídeo del padre Joseph Marian y a no caer en errores de que esa misa es inválida, no, o tampoco tomarlo como que si nos unimos, si vamos a esas misas estamos en pecado mortal y se nos traspasa, ¿no?, el pecado mortal. Hombre, no. Se nos traspasará así, estamos en línea con las ideas del cura bergogliano y creemos que Bergoglio es el verdadero papa y nos sumamos a la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces sí, pero no por el mero hecho de ir a esas misas, uno se queda contaminado, por favor. Si vamos a recibir a Cristo, ¿cómo nos vamos a contaminar al acompañar al Señor en su sacrificio redentor? Al contrario, tendremos que salir mejor de cómo entramos, ¿no? Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos que hundiera a María sea nuestra abogada. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.